En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Nos disponemos para la celebración de la Eucaristía con una palabra de bienvenida a los que están en la Basílica presencialmente y sobre todo aquellos que nos siguen a través de 13 Televisión desde sus casas, desde las residencias o desde los hospitales. Hacemos hoy memoria de Santa Clara, Virgen. Nació en Asís, en Italia, en el año 1193. Siguió a San Francisco en su camino de pobreza evangélica, llevando en su ciudad natal una vida austera, pero rica en obras de caridad y de piedad. Amante de Cristo pobre, no consintió ser apartada de esa vida de pobreza, ni siquiera en la más extrema indigencia y en la enfermedad. Entregó su alma a Dios el año 1253. Pues pidiendo la intercesión de Santa Clara en este lunes, nos disponemos para celebrar la Eucaristía, disponemos nuestro corazón, pedimos perdón al Señor por nuestros pecados e invocamos la misericordia divina. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que guiaste misericordiosamente a Santa Clara hacia el amor a la pobreza, concédenos por su intercesión que, siguiendo a Cristo en la pobreza de espíritu, merezcamos llegar a contemplarte en el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés dijo al pueblo: Ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, siguiendo todos sus caminos, y que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, observando los preceptos del Señor y los mandatos que yo te mando hoy para tu bien? Cierto, del Señor son los cielos, hasta el último cielo, la tierra y todo cuanto la habita, mas solo de vuestros padres se enamoró el Señor, los amó, y de su descendencia os escogió a vosotros entre todos los pueblos, como sucede hoy. Circuncidad vuestro corazón, no endurezcáis vuestra cerviz, pues el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, el Dios grande, fuerte y terrible, que no es parcial ni acepta soborno, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama al emigrante, dándole pan y vestido. Amaréis al emigrante, porque emigrantes fuisteis en Egipto. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te adherirás a Él y en su nombre jurarás. Él es tu alabanza y Él es tu Dios,
que hizo a tu favor las terribles hazañas que tus ojos han visto. 70 eran tus padres cuando bajaron a Egipto, y ahora el Señor, tu Dios, te ha hecho numeroso como las estrellas del cielo. Palabra de Dios. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios nos llamó por medio del Evangelio para que lleguemos a adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Celebramos hoy con gozo la fiesta de Santa Clara de Asís, una mujer luminosa y libre, cuyo nombre significa precisamente eso: luz, claridad, chiara. Y qué bien lo llevó, porque en medio de un tiempo de guerras, tensiones sociales, crisis religiosas, como también lo vivimos nosotros hoy, Clara fue un faro que iluminó con su vida sencilla, pobre y profundamente evangélica. Las lecturas que hemos proclamado hoy, la del Deuteronomio, la primera, y el Evangelio de Mateo, nos ayudan a situarnos ante una pregunta fundamental:
¿qué quiere Dios de nosotros y qué significa seguirle? Esas son las dos preguntas que por medio de la primera lectura y luego por medio del Evangelio la palabra hoy nos interpela. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué nos pide? ¿Y qué significa seguir al Señor? ¿Qué te pide el Señor? En la primera lectura Moisés le dice al pueblo: ¿qué te pide el Señor sino que lo temas, que sigas sus caminos, que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma? Esta pregunta también nos la hace el Señor a nosotros. ¿Y qué respondió Clara con su vida? Pues respondió con una existencia entera entregada a Dios, en la pobreza evangélica, en la oración fiel y en la vida fraterna. Pobreza, oración y fraternidad, comunidad. Esos fueron como los tres pilares de la vida de Clara, con las cuales respondió a la pregunta sobre lo que el Señor le estaba pidiendo en ese momento. Cuando apenas tenía 18 años, huyó de su casa en la noche del Domingo de Ramos para encontrarse con Francisco de Asís y comenzar así una vida nueva. Renunció a su apellido, a sus riquezas, a un matrimonio ventajoso y a todo lo que el mundo consideraba en aquel momento como éxito. ¿Por qué? Porque su corazón ardía por seguir los caminos del Señor. Aquel gesto fue valiente, no fue un acto romántico o impulsivo, sino la consecuencia de una oración larga, de una sed de Dios muy profunda y de una admiración por Francisco, sí, pero aún más por el Evangelio que él encarnaba. Ese Evangelio es el que Clara convirtió en regla suprema de vida. No se conformó con una vida nueva o piadosa, quiso vivir el Evangelio como San Francisco, sin eglosa, sin comentarios, sin pequeñas observaciones, no, el Evangelio puro, es decir, sin explicaciones que lo suavicen, sin rebajas, sin aguarlo. Como decía ella misma, vivimos según la perfección del Santo Evangelio. Junto a otras hermanas fundó la comunidad de San Damián y así nació la rama femenina del movimiento franciscano, las damas pobres, hoy conocidas como las clarisas. En un mundo donde las mujeres no tenían mucha voz, donde las decisiones eran tomadas por hombres y donde la Iglesia también tenía sus reglas, Clara se convirtió en una figura fuerte, lúcida y profundamente respetada. Incluso el Papa Inocencio III llegó a visitarla y la llamó la planta florecida de Francisco. Pero no solo planta florecida, sino que Clara dio fruto abundante. Fue la primera mujer en la historia de la Iglesia en escribir una regla propia de vida consagrada. Pidió y obtuvo del Papa lo que llamó el privilegio de la pobreza, es decir, el derecho a no poseer nada para depender solo de Dios. Hoy en el Evangelio Jesús nos anuncia por segunda vez su pasión y luego recurre a un diálogo peculiar entre Pedro y Jesús sobre el impuesto del templo. Allí el Señor le da a Pedro una enseñanza. Aunque los hijos están libres, están exentos, a veces conviene actuar con prudencia para no escandalizar. Santa Clara vivió esa misma tensión. Quería una vida radical, pero nunca se encerró en sí misma. Supo relacionarse con sabiduría con papas, obispos, hermanos menores. Supo ser obediente sin dejar de ser firme. No huyó del mundo, pero lo transformó con su silencio, con su oración y con su testimonio. Es muy famosa, ¿verdad?, la anécdota ocurrida, o no la anécdota, sino la escena, el hecho ocurrido en el año 1240, cuando Clara ya estaba muy enferma. Las tropas musulmanas que servían a Federico II de Alemania atacaron Asís y llegaron hasta el convento de San Damián.
Las hermanas estaban aterradas. Clara, débil pero lúcida, se levantó, tomó la custodia con el Santísimo Sacramento. Cuenta la tradición que al alzar la Eucaristía oró de esta manera: Señor, protege a estas hijas tuyas. Yo no puedo defenderlas, pero tú puedes. Y milagrosamente los soldados retrocedieron y no tocaron el convento. Más allá de lo milagroso, esta escena nos revela algo esencial: la fe absoluta de Clara en la presencia real de Cristo. En su debilidad física, en su fragilidad humana, Clara se aferró a la fuerza más grande, el amor de Dios vivo y presente en la Eucaristía. Finalmente, Clara, ¿qué nos dice hoy Santa Clara? ¿Cuál es el mensaje que nos puede transmitir hoy a nosotros los cristianos del siglo XXI? A ti que tal vez vives en medio del ruido, de las preocupaciones, del trabajo, de la incertidumbre, del dolor, de la enfermedad, de la soledad, del desasosiego, ¿qué nos puede decir hoy a cada uno de nosotros Santa Clara de Asís? En primer lugar, nos dice con su vida que no tengas miedo de confiar siempre en Dios, como ella lo hizo. En segundo lugar, en descubrir la sabiduría de vivir con menos para vivir mejor. Vivir con lo esencial, escoger lo esencial. Y para Clara lo esencial fue el amor, la oración y la comunidad. Y sobre todo, creer que solo Dios basta. Clara fue una mujer luminosa, sí, pero también firme. No fue angelical en el sentido edulcorado, fue rebelde contra lo que no era de Dios, fue audaz en la fe y contundente en la esperanza. En un tiempo en que muchos buscan sentido o una espiritualidad auténtica, Clara se nos ofrece como un ejemplo poderoso de alguien que lo dejó todo para ganarlo todo, que dejó todo de este mundo para ganar a Dios, que era su absoluto, su esencial y su fundamental. En esta fiesta de Santa Clara preguntémonos también nosotros: ¿qué me pide el Señor? ¿Qué camino debo seguir? ¿A qué debo renunciar para vivir más plenamente el Evangelio? Pidamos su intercesión para vivir con alegría, con radicalidad y con ternura la llamada de Dios. Que sepamos poner a Cristo en el centro, como ella lo hizo. Que sepamos, como Santa Clara, mirar al mundo no desde la ambición ni el miedo, sino desde la paz de quien se sabe en las manos de Dios. Y que su luz, esa claridad que pregona con su nombre, nos acompañe también a nosotros en nuestro camino de fe y de testimonio cristiano. Que así sea. En la conmemoración de Santa Clara oremos al Señor nuestro Dios. Por la Iglesia, en la diversidad de comunidades e instituciones, para que manifieste al mundo la riqueza del misterio de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las religiosas de vida contemplativa, que con su oración constante en la austeridad y el silencio fecundan la actividad de la Iglesia, para que sean ejemplo atrayente de sabiduría cristiana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las religiosas consagradas a los diversos ministerios eclesiales,
la catequesis, la enseñanza, la predicación, la atención a los pobres, a los enfermos, para que sean signo de la fecundidad del Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los laicos que dedican su tiempo a las diversas tareas eclesiales, para que sean luz de Cristo en medio del mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los creyentes y no creyentes que entregan su vida y sus bienes con gran generosidad de ánimo al servicio de los más necesitados, para que no desfallezcan y perseveren en su empeño. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, llamados a seguir a Cristo viviendo según el Evangelio, para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos impulse con la diversidad de sus dones. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas que Santa Clara te recomienda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que trayendo ante el altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al proclamarte admirable en Santa Clara Virgen, suplicamos humildemente a tu Majestad que así como te agradaron sus méritos, aceptes de igual modo nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con nuestro obispo José y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Ascensión, Pedro, Pepe y Juanita y Carlos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Clara y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Señor Dios nuestro, alimentados por la participación en estos dones divinos, te pedimos que a ejemplo de Santa Clara, llevando en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, nos esforcemos por unirnos solamente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz.